Alberto Ríos, ¿no? Ríos, Villanueva, él me ayudó mucho. López me decía. Bueno, de ayer estábamos conversando sobre el asunto de la carrera, de lo que es el riesgo y todo, y le conté una anécdota de vida debido a una implementación que es muy sencilla. Y eso se debe a que cuando yo terminamos la universidad tenía otro concepto de enseñanza, era una enseñanza más pragmática, más teórica, ¿no? Con ciertas cosas superficiales, inclusive cuando uno iba de práctica, los jefes o los ingenieros que estaban en la Lara no lo consideraban mucho, lo consideraban a uno más del montón de la cuadrilla que iban, no se preocupaban por el alumno, el futuro ingeniero. Pues bueno, uno así terminó la carrera. Me tocó trabajar en Bayer, suelo trabajar en Bayer, y Bayer traía acrilonitrilo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto fue por el asunto de la ley de hidrocarburos, ¿no? En la cual Petroperú era la única empresa comercializadora de todos los productos petroleros y petroquímicos. Entonces Bayer no podía comprar directamente el acrilonitrilo, tenía que comprarlo por intermedio de Petroperú y había un sistema ahí especial, ¿no? Y se bajaba por el muelle 7. Entonces hubo una vez una descarga en el buque y hubo un marinero que se equivocó en abrir la válvula de un tanque y abrió la válvula del tanque que estaba con acrilonitrilo hacia la sentina. Entonces la sentina agarró nivel y comenzó a botar el agua al mar. Entonces el acrilonitrilo del mar se contaminó, el olor, los del buque no lo sentían porque el fuerte viento lo llevaba hacia la zona de la marina y los marineros pues de la marina reclamaban. Cuando se dieron cuenta del grave incidente, porque las aves, los pelícanos caían y pues, veían ahí el pez flotando y morían, ¿no? Entonces pues vino el análisis de riesgo y bueno, en ese momento había que echar la culpa a alguien. Y le echaron la culpa a Bayer porque Bayer no tenía un supervisor, ¿no? Pero no, mal de muchos, consuelo de tontos, o la desgracia de otros, el beneficio de uno. Entonces me pusieron a mí de supervisor y yo quise, Petroperú me dio un entrenamiento. ¿Pero qué hacía Petroperú? Como ustedes sabrán, el muelle 7 llega el buque, descarga el producto y la tubería está con agua. Entonces se desplazaba todo el agua, y después había una mezcla de acrilonitrilo con agua en la cual el producto puro tenía que irse al tanque. Entonces, ¿qué hacían en Petroperú? Sacaban una robeta, un vaso y olían. Iban oliendo y hasta cuando decían, ya, acrilonitrilo cambia, ¿no? Yo miraba. Entonces me dicen, señor, usted va a hacer lo mismo. Yo le dije a mi jefe, oiga, yo no estoy para oler, yo si voy a oler el acrilonitrilo voy a morir de cáncer. Y yo más bien creo que vamos a hacer una cosa. Entonces observé de que venía el agua cristalina y cuando venía la mezcla de acrilonitrilo con el agua se ponía lechosa. Entonces le dije a mi gerente, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un visor. Cuando veamos de que está la solución lechosa, la pasamos a un tanque, ¿no? Y cuando veamos que el producto ya está puro, lo pasamos a otro tanque y ya no tenemos que oler ni tampoco tener el asunto. Pero ¿en qué beneficio eso? Que cuando venía la mezcla de agua, lo echaban ahí no, eso va a la cosa PI, decía, va a la cosa PI, va a la cosa PI. Y hubo un momento en que la cosa PI se rebalsaba y todos los tanques, las cosas de Petroperú, pues entonces se llenaban de agua con acrilonitrilo. Claro que el beneficio venía después porque crecían unas papayas inmensas, ¿no? Increíble, pero papayas y fruta, pero contaminaban. Entonces yo le propuse dos cosas al gerente. En el proceso de polimerización, ¿no? Nosotros tenemos un residuo de la polimerización porque es en medio acuoso, ¿no? Entonces el agua, la solución de agua iba a una torre de operación del acrilonitrilo. Entonces le dije de que esa agua con acrilonitrilo que venía del buque la podíamos recibir en un tanque y también llevarlo a la torre de destilación
para poder recuperar el acrilo, y así teníamos uno, no contaminamos el ambiente, dos, recuperábamos casi el 100% del acrilonitrilo, ¿no? Y teníamos a todos los trabajadores felices, ¿no? Solamente con un simple visor, ¿no? Entonces, la observación de las mejoras o las mejoras técnicas se basan pues en la observación. Si yo tengo el problema diferente a cada rato, y si me permite, profesor, le voy a contar una muy buena para que vean ustedes que en todos lugares se cuecen habas. Yo trabajaba en polimerización. Entonces la polimerización está a base de fierro, que es el acelerador de la polimerización. Si el fierro disminuye, la temperatura del reactor aumenta. Entonces nosotros tenemos que dosificar el fierro al reactor para siempre tener un mismo polímero. Y ese fierro que nosotros lo echamos en solución de aluminio, ¿no? Un aluminio ferroso. Y eso estaba controlado por temperatura. Pero a los alemanes que estaban ahí en la reacción, hay veces que se les escapaba. Y ustedes no saben lo que hacían los alemanes, los alemanes. Buscaban un clavo, un fierro. Como es la polimerización a presión atmosférica, el reactor tenía un tubo, ¿no? Que por ahí se controlaba la presión. Entonces el alemán agarraba una pita de clavo, se trepaba al reactor, se subía al tubo ese que era tenía su protector de fierro, ¿no? Se subía y colgaba una pita con el clavo. Lo dejaba ahí, contaba, sacaba, bajaba corriendo y veía la temperatura del reactor, le daba un zapatón tremendo. Entonces yo observé, y ¿qué cosa hice? Hice en un laboratorio, hice una curvita, ¿no? Y una solación de fierro, ¿no? La solación de fierro y ¿qué hice? Mandé poner, a modificar el tubo de muestreo, ¿no? Porque cualquier cosa que se modificaba en Bayer tenía que ser aprobada en la casa matriz. Pero agarré el tubo de muestreo y le hice como un bypass. ¿Para qué? Para que por ahí pueda echar la solución ferrosa, ¿no? Para que el reactor no se mezcle, ¿no? Y yo le daba la cantidad necesaria con la temperatura, ¿no? Y siempre el gerente me dijo, ¿y usted por qué nunca tiene problemas con la olor cálido, hermano? Bueno, no le iba a decir, oiga, sus paisanos hacen esas cosas, y yo he aplicado prácticamente la ingeniería, ¿no? Entonces, es la obsesión. Pues al profesor le pregunté cómo era la aplicación de la ingeniería, ¿no? O sea, que la observación, a ver lo que los profesores nos han enseñado también, y poder mejorar de una manera u otra la tranquilidad en el proceso de la industria, ¿no? Yo creo que con estos dos ejemplos que les he dado, es más o menos como uno puede mejorar esas cosas, ¿no? Y lo que a mí ahora me llama la atención, que se lo dicen las culturas, entonces ya no me da la cabeza para tener esas ideas, ¿no? Entonces son parte de la observación que el alumno, bueno, ustedes ya son veteranos, mis alumnos, les digo que deben de tener cuando vayan a trabajar, y no tenerle miedo al jefe de decirle que vamos a cambiar en algo, ¿no? No tener el miedo de decir que vamos a cambiar, no tengan miedo, porque uno ha pasado por todo eso, ¿no? Y hablando de miedo, la última para irse, ¿no? Teníamos el secador. Yo trabajé en polimerización 20 años. Teníamos el secador del polímero, en la cual nosotros deberíamos era el cuello de botella de la producción. Dependiendo del vacío del tanque de secado, nosotros teníamos mayor recuperación del polímero, es decir, teníamos mayor producción. Entonces lo que teníamos que hacer era secar más, extraer más agua, ¿no? Entonces le dije a mi jefe de que cómo podíamos tratar de sacar más agua si en el proceso de que llegue el polímero al secador le echamos un surfactante, ¿no? Para que la tensión superficial del agua disminuya y así el vacío lo seque más rápido, ¿no? Entonces él me dijo, pero
sabes todo lo que voy a hacer. No, jefe, le digo, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer porque como yo trabajaba de turno, yo en las noches pues hacía mis pruebas, ¿no? En las noches hacía mi poquito de amarillero, ya está lleno. Entonces llegué a ver cómo era la situación. Así que calculé, y eso fue tremendo, ¿eh? Yo me acuerdo que había calculado 0.2 partes por millón. Y a mi jefe le dije 0.2. Entonces, él fue corriendo donde el gerente, alemán Buchor, me acuerdo que era, y él le propuso la idea, ¿no? Entonces, cuando el gerente tomó el cálculo, le salió punto 2. Y yo le digo a mi jefe, no es punto 2, he equivocado, es punto 0.02, porque basta que le eches un poquito más, esto va a ser una lavaza, le digo. Oiga, le echó 0.2 y Bayer parecía una lavandería. No se veía el secador, de verdad, no se veía el secador. Y aquí lo trágico fue que después el jefe me llamó, no, sí, me echó la culpa. Me dijo que yo era, no, esa palabra no era, yo estaba boicoteando a la empresa. Casi me votan, ¿no? Tuve que demostrarle al jefe cómo yo había hecho mis cálculos, cuál era la experiencia que tenía, ¿no? para que no me votaran, ¿no? Entonces, muchas veces en los riesgos que uno quiere hacer, tiene pues muchos riesgos, ¿no? Y sobre todo, saber defender tu teoría, ¿no? Defender tu teoría. Y Bayer, bueno, modificó el asunto, cambió, recuperó ese procedimiento, ese cálculo, lo llevaron a Alemania, lo hicieron de otra forma, aplicaron otros aditivos, otras cosas, pero al final de cuentas nació una idea de cómo era el asunto, ¿no? No le quiero quitar más. Bueno, quisiera pedir un aplauso para el